de Argentina, y 10 días después es el de Oftalmo Córdoba, que también estoy ahí invitado. Entonces, probablemente en esas fechas vuele y haga una escala, debes de agarrar para, ¿cómo se llama? Para Buenos Aires, digo más bien para Córdoba, hacer escala en Santiago, estar ahí un par de días con Diego, con Consuelo, y ya de ahí irme para Córdoba. Todo depende, ¿no? A ver qué se presenta. Pero sí, hoy le recuerdo a todos los participantes que ahí está en el chat el link de asistencia para que se registren. Acuérdense que al final se sortean 2 libros de FacoShop, que está buenísimo. En serio, está muy bueno. No pierden nada registrándose y con suerte se lo sacan. Perfecto. Como comentaba, muy buenas noches, doctores. Quiero darles la bienvenida al NORFACO segunda edición. Hoy día vamos a tocar el tema de FACO en pacientes con uveitis a cargo del doctor Guillermo Amezcua. El doctor Guillermo Amezcua es médico oftalmólogo gran conocido por todos nosotros a nivel internacional, tiene una gran trayectoria a nivel de todo el mundo. Él es especialista en córnea y enfermedades externas de Bascom Palmer Eye Institute, hizo la superespecialidad de inmunología ocular, hizo también la superespecialidad en córnea y cirugía refractiva, el fellowship en superficie ocular y uveitis. Es ponente con gran trayectoria internacional, autor de múltiples artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto sobre temas como córnea y enfermedades de la superficie ocular, uveitis, escleritis, entre otros. Como nuestro moderador va a estar el doctor Vicente Morín, cirujano oftalmólogo, subespecialista en segmento anterior y cirugía refractiva, actualmente es subdirector del Instituto Oftalmosalud en Lima, Perú, y director de Oftalmo Education. Es miembro del board de Alaxa Joven. Como comentó el doctor Morín, por favor inscribirse, ya que estaremos sorteando 2 libros de FacoShop con todos los asistentes. También quiero tener la oportunidad de invitarlos al Congreso Regional de Oftalmología, el cual se va a realizar del 17 al 20 de agosto de este año. Va a ser de una modalidad híbrida y nosotros como filial norte tenemos un espacio el cual nuestra secretaria Yuri va a poder recepcionar sus trabajos si quieren ser ponentes. También estamos dentro del capítulo de oftalmólogo joven para todos los oftalmólogos que desean participar, puedan enviar sus trabajos. Recordarles que por favor silenciar sus micrófonos y con el doctor Vicente Morín vamos a estar atentos a las preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, por haber aceptado la invitación de nuestra Sociedad Peruana de Oftalmología Filial Norte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me tomé la libertad de hacer un ligero cambio en la charla. La charla de cirugía de catarata en pacientes con uveitis es una charla que ya he dado en varias ponencias por webinar y por congresos en vivo, híbridos, etcétera, y muchos de ellos están en YouTube, en charlas ya grabadas y lo pueden accesar ahí. Entonces, esta es una charla que he preparado recientemente, donde debido al nicho de mi práctica, ya son 12 años trabajando en el hospital de Bascom Palmer y mi nicho es la córnea, la superficie ocular, las enfermedades inflamatorias, y por lo mismo, por llevar ya tiempo luchando con estas superficies oculares inflamadas, pues se ha tomado algo de experiencia en cirugías pues, que no son tan comunes, y quisiera a lo mejor no compartir mucha evidencia porque no hay mucha evidencia, son casos no muy comunes, pero sí dar algunos consejos y compartirlos con ustedes. Y también si ustedes tienen observaciones o preguntas, por favor, lo podemos hacer dinámico, me detienen, me dicen. No tengo ningún interés comercial en
charlas debido al tipo de patología que manejo. Generalmente no tengo ningún interés de tipo comercial porque no puedo poner ningún lente multifocal en estos pacientes. Vamos a empezar primero que todo recordando que pues una analogía que yo la aprendí del grupo de superficie ocular de Japón, siempre ver la superficie ocular como un ecosistema que tiene que trabajar en armonía. Básicamente es como un jardín que tiene que estar la tierra fértil, tierra siendo en esto el epitelio, ya sea el epitelio de la conjuntiva y el epitelio corneal, tiene que estar húmedo, tiene que estar bien protegido, por eso es tan importante la función palpebral. Entonces, pues esto es algo que tenemos que siempre analizar, no solo examinar una parte, sino todo el conjunto, porque dependiendo cómo esté la función palpebral, pues vamos a poder rehabilitar o no ciertas cirugías o no en la superficie ocular. Y hay diferentes formas que podemos evaluar la superficie ocular, hay muchas técnicas de imagen, pero de verdad que seguimos haciéndolo de la forma más convencional, como un examen físico con y sin la lámpara de hendidura. Podemos revisar toda la superficie ocular y la piel alrededor de los párpados. No sé por qué no avanza, ahí está. Dentro de la superficie ocular, un área de mucho interés es el limbo corneal. ¿Por qué? Porque pues es ahí donde existe esa transición del epitelio conjuntival al epitelio corneal. El epitelio corneal que juega un papel tan importante en la visión, y estas células limbales que se encuentran en las palizadas de Vogt son las que van a producir nuevas células epiteliales y nuevas células madres limbales. Entonces, siempre es importante y yo los invito a siempre hacer un examen cuidadoso en la lámpara de hendidura. Hay veces que se puede identificar bien un limbo sano y uno va aprendiendo a darse una idea de cómo son estos limbos sanos, dependiendo si el paciente es un paciente con pigmento, en piel pigmentada. A veces es más fácil ver estas palizadas que pacientes que no tienen la piel muy pigmentada, pero siempre poner atención al detalle. Y lo que no queremos ver, pues, es como si lo comparábamos en retina con la enfermedad vitreoproliferativa, pues es la deficiencia limbal acá, o sea, es el estadio final de una batalla perdida en la superficie ocular, pues es la falla limbal, donde el cuerpo, por protección, hace una conjuntivalización de la superficie de la córnea, porque si no lo haría, pues la córnea va a llegar a un melting corneal, porque no hay nada que proteja ese estroma. Entonces existe esa pérdida del limbo, y con esa pérdida del limbo, un crecimiento, y lo cual ocasiona una enfermedad inflamatoria crónica de la superficie ocular que va a dar lugar a más cicatrización conjuntival, y dependiendo qué patología sea, ya sea una quemadura, como es en este caso, o un pemfigoide, etcétera, pues se van a formar simbléfaros, se van a cortar los fondos de saco, etcétera. Entonces, la definición y de verdad las personas que empezaron a entender el concepto del limbo, pues fueron el doctor Seifer Seng, en aquel grupo de corneólogos de Boston, que estaban haciendo, era como un dream team. Estaban el doctor Seifer Seng, el doctor Eduardo Alfonso, entre otros, que hicieron varios estudios y lograron entender que el papel tan importante que jugaba el limbo corneal. Entonces, tenemos mucha data y tenemos mucha información sobre la catarata uveítica, y vamos a hablar de enfermedad inflamatoria de la superficie ocular y comparándolo, haciendo analogías con la catarata uveítica. Si nos ponemos a ver históricamente hablando, pues ha evolucionado mucho para bien el manejo, así como ha evolucionado mucho para bien el manejo de la cirugía de catarata en general, pues la cirugía de catarata uveítica también, porque si vemos publicaciones de hace muchos años, ya de 1970, etcétera, vemos que pues se decía que al operar una catarata uveítica, pues era un acto desafiante, donde podría haber solía haber bastantes complicaciones. ¿Por qué? Porque no había tantas formas de aplicar corticosteroides. ¿Por qué? Porque no entendíamos la importancia de tener un control inflamatorio previo a la cirugía,
no teníamos técnicas microquirúrgicas como las tenemos ahora, ni inmunomoduladores como tenemos ahora. Poco a poco, grandes figuras de la uveitis, como lo es el doctor Stephen Foster, que podemos considerarlo el padre de la uveitis moderna, pues nos fueron enseñando en qué casos se debería de poner un lente intraocular y en qué casos no, etcétera. Y poco a poco hemos ido relajando un poco más estas reglas y debido a los mejores diseños de lentes intraoculares, pues podemos ya considerar poner un lente intraocular en algunos pacientes con uveitis. Hay pacientes que todavía está contraindicado, sobre todo pacientes con panuveitis bilaterales, pacientes con artritis reumatológica juvenil, etcétera. Es mejor estos pacientes dejarlos en un estado áfaco. El grupo del doctor Kempen hace estudios de metaanálisis muy buenos y revisiones sistemáticas. Y en su última revisión, la verdad buenísima, básicamente nos dice que si una catarata uveítica se opera siguiendo todos los consejos basados en evidencia que existen ahora, el resultado generalmente es muy bueno y los pacientes tienen muy buen pronóstico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que, bueno, que vamos a identificar cuál es el síndrome que está causando la uveitis. Esa uveitis se va a controlar, ya sea si sea una uveitis infecciosa, autoinmune, etcétera. Se va a controlar, se va a dejar que el ojo en promedio se desinflame por lo menos 2 a 3 meses, dependiendo. Hay enfermedades, por ejemplo, un pemfigoide o una enfermedad necrotizante de la superficie ocular o una enfermedad de Behçet, etcétera, pues esos pacientes sí necesitamos que estén todavía más tiempo sin inflamación. En mi día a día, mi práctica al principio, mis primeros años, sí veía mucha uveitis porque tuve la oportunidad de entrenarme con la doctora Janet Davis, que es la jefa de uveitis de nuestro hospital. Pero poco a poco mi nicho se ha ido hacia más enfermedades inflamatorias de la superficie ocular. Entonces, existen estas 3 grandes categorías de pacientes en donde paso la mayor parte de mi semana tratando de controlar la inflamación. Una, pues, el pérfido cicatrizal, ya sea biopsia positiva o biopsia negativa, una enfermedad en la que mientras más temprano la diagnostiquemos, mejor, porque evitamos muchos problemas. Estos pacientes, si no se tratan correctamente, llegan a una ceguera corneal donde es muy difícil rehabilitarla. Al igual que el Steven Johnson Syndrome, yo el Steven Johnson Syndrome lo veo como algo que como oftalmólogos ya no deberíamos de estar viendo casos severos de Steven. Estos casos se pueden evitar si nos involucramos en nuestras terapias intensivas, si actuamos temprano en estos pacientes que se hospitalizan, podemos evitar todos estos cambios que ocurren en la superficie ocular, porque estos pacientes antes se morían y ya no. Las terapias intensivas han mejorado muchísimo su atención a estos pacientes que son como pacientes quemados, una quemadura inmunológica. Y no sé qué tanto en Perú, pero pues por lo menos en nuestros países no es tan común porque no hay tantos trasplantes de médula en pacientes con enfermedades hematológicas como linfomas, leucemias o mielomas múltiples, pero en Estados Unidos que en Europa cada vez son más y más los casos de trasplantes de médula ósea, y vemos muchos pacientes con enfermedad de Hurter-Corter-Westphalia y problemas de la superficie oculares. Entonces, esto lo voy a mencionar en la charla de hoy. Creo que en el mundo cada vez vamos a ver más y más estos pacientes con enfermedad de superficie ocular por enfermedad de Hurter-Corter-Westphalia. Cada vez se hacen más estos trasplantes. Yo creo que la superficie ocular, yo le digo a mis fellows y a mis residentes que a veces es un poco intimidante todos estos pacientes porque vienen inflamados, vienen con mucha fotofobia, pero al final de cuentas no es difícil. Mismos conceptos se aplican a muchas patologías y lo más importante es mantener el epitelio corneal y conjuntival contento, porque si no, vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, si tenemos una queratitis neurotrófica por un zóster, o un herpes simple recurrente, etcétera, pues tenemos que tratarlo lo más agresivamente posible para lograr que este epitelio cierre. Si tenemos un área de exposición por una blefaroplastia muy agresiva, etcétera, una quemadura, pues tenemos que tratar de hacer las intervenciones adecuadas para que el epitelio esté contento. Tenemos una úlcera
en escudo en pacientes con enfermedad atópica, pues hay que tratarla a los pacientes esa enfermedad atópica y eso nos va a llevar a que el epitelio mejore. Al igual en la rosácea, al igual en los ojos secos severos por síndrome de Sjögren primario o secundario. Entonces, en la superficie ocular, pues ya sabemos cuáles son los enemigos y muchos de estos pueden ser problemas congénitos, como la aniridia, traumáticos, trauma ya sea por quemaduras o trauma por nosotros mismos, pacientes que tienen múltiples cirugías, etcétera, múltiples cirugías de retina, pacientes diabéticos que tienen epitelios muy, muy frágiles, problemas autoinmunes, enfermedad atópica. Entonces, todas estas patologías nos van a llevar a tener un epitelio enfermo, una superficie ocular inflamada que nos va a hacer que una córnea no esté tan clara o esté una córnea opaca. Y estos pacientes eventualmente pues, van a desarrollar una catarata, ya sea por su edad, ya sea por la inflamación, ya sea por el efecto secundario de medicamentos, etcétera. Pero pues son pacientes que van a llegar a tener una catarata y a veces son cataratas difíciles de manejar, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de casos de estos pacientes con enfermedad de superficie ocular. Y antes de hablar de la cirugía de catarata, creo que es bien importante siempre seguir recomendaciones que nos da el grupo del doctor Schaefer Seng y del doctor España. El doctor España es un colombiano que trabaja en la Universidad de Tampa, excelente corneólogo que escribió este artículo que se lo recomiendo a todos, donde nos habla cómo optimizar de verdad la superficie ocular para hacer una cirugía, ya sea una cirugía de trasplante de limbo o una cirugía de catarata, lo que sea. O sea, nos tenemos que ir por pasos. Si el ojo está muy seco, pues hay que arreglar eso. Si hay problemas mecánicos, por triquiasis, etcétera, pues hay que arreglarlo. Si hay un problema neurotrófico o por exposición, pues hay que hacer lo necesario. Y lo más importante, si hay una enfermedad cicatrizal progresiva, pues estos pacientes necesitan inmunosupresión. Con gotas no vamos a llegar a ningún lado. Hay que inmunosuprimirlos, ya sea si nos sentimos cómodos haciendo nosotros, y si no, pues pedir ayuda, porque si no, una vez que ya está muy avanzado el daño, ya es muy tarde. Vamos a empezar con un caso clásico de una paciente de 46 años, que tenía un pénfigo ocular cicatrizal. Con un pénfigo ocular, así llegó ella con el diagnóstico, llegó con una biopsia positiva. Yo creo que esta paciente tenía también una enfermedad atópica muy crónica y descompensada que la llevó a tener una enfermedad inflamatoria de la superficie ocular muy grande. Ahorita les voy a enseñar la foto. Ella estaba bien tratada con miclofenolato, prednisona, ella estaba en el estado de Georgia y vivía. Descontinuó su tratamiento por problemas personales, que la llevaron a tenerse que cambiar de estado, etcétera. Llegó con nosotros, pues vemos una inflamación muy importante de la superficie ocular, pero también vemos glándulas de meibomius, párpados, pérdida completa, casi completa de todas las pestañas, toda la piel. Vemos clásicos cambios atópicos de toda la superficie ocular. Y vemos que el margen del párpado se empezaba a queratinizar. Entonces, pues esta es una paciente que llegó a nosotros porque tenía una catarata blanca y quería que la operáramos, pero dijimos, bueno, no, tenemos que controlar la enfermedad de la superficie ocular. Y esta paciente la empezamos con inmunosupresión, respondió muy bien a corticoides por 2 meses y miclofenolato. Más o menos el miclofenolato va a empezar a actuar como al tercer mes. Ya debemos empezar a ver un control de la inflamación. Y es hasta que vemos este control de la inflamación que la metemos a quirófano. Y cuando metamos un paciente a quirófano hay que estar preparados porque pues son cirugías en las que no tenemos mucho margen de error. Entonces, vemos aquí que en este caso tuvimos suerte porque el bléfaro sí se pudo introducir bien. Tenemos algo de, no una exposición muy importante, pero por lo menos la completa se puede ver. Vemos que hay expresión de la parte ya de la conjuntiva vulvar, que es un signo de mal pronóstico. Una córnea que está vascularizada superficialmente con una catarata blanca. Entonces, pues hay que irnos despacio, hay que quitar estas sinequias que se han ido formando.
A mí me gusta hacer incisiones en córnea clara, pero aquí ya estaba tan conjuntivalizada la córnea que si no hacemos estas incisiones relajantes, pues nos va a dar una quimosis durante la cirugía, ¿no? Pueden manejar el iris como ustedes prefieran, estirarlo manualmente, ganchos, en este caso utilizamos un anillo de Malugin, y no, en el microscopio, o sea, en la forma que se graba la cirugía se ve muy bien, pero en el momento de la cirugía, la verdad, yo no tenía una muy buena visión y por eso mismo siempre tengo en mi máquina conectado, en estos casos, un endoiluminador. Yo no tengo ningún interés comercial con Bausch Lomb, utilizo la máquina de ellos que tiene la capacidad de conectar a un endoiluminador que entra por una paracentesis de 1 milímetro. Vemos que una cápsula fibrosada, cuando no la podemos terminar, la cortamos con tijeras intraoculares. Cuando ya estamos haciendo la FACO, ahí la van a hacer como ustedes prefieran, la técnica que más les favorezca. No me voy a poner a hacer toda la FACO aquí, pero muchas veces la visibilidad no es tan buena. Estos pacientes tienen opacidad de la parte anterior del estroma, entonces me gusta utilizar el endoiluminador para verificar que la bolsa esté bien y que no haya ningún residuo de corteza. Creo así como en las cataratas uveíticas hay que tener cero tolerancia a dejar corteza para que no exista inflamación. Y bueno, ponemos el lente en la bolsa, retiramos el anillo y en estas córneas, los que han hecho cirugía en pacientes con pemfigoide, con enfermedad atópica, saben que estas córneas no sellan, ni las paracentesis tampoco, entonces hay que suturar todo. Acuérdense que estos pacientes están en inmunosupresión y el riesgo de endoftalmitis pues es mayor, ¿no? Entonces, pues son pacientes que no vamos a esperar un resultado de 20/20 por el tipo de córneas que tienen. Los mandamos a lentes esclerares, pero vemos la diferencia 6 meses después de tu tratamiento, una piel ya mucho más sana, una conjuntiva más desinflamada, separado como veíamos a la paciente antes. La paciente ya se puede tomar fotos, ya tolera, ya no tiene tanta fotofobia. Y bueno, importante el control de la inflamación. Entonces, este es otro caso clásico de una práctica de córnea y superficie ocular, que es una paciente con artritis reumatoidea, con un Sjögren secundario, una enfermedad de superficie ocular avanzada, y a pesar, con todo esto, la pobre con una distrofia de Fuchs avanzada, es un edema corneal que ya empezaba a ser problema, y no controlada, glaucoma de ángulo abierto. Entonces, vemos que pues son ojos que hay que optimizar antes de la cirugía. En ella ya estaba bien inmunosuprimida, su reumatólogo la tenía ya con, creo que metotrexate. Entonces, pues estuvimos tratando de la superficie ocular con Solaltoro, tapones, corticoides, 1 o 2 veces al día sin preservantes. El equipo de glaucoma ya no podía controlar las presiones, no eran secundarias a corticoides, no había estado con corticoides por mucho tiempo y se tiene que poner un tubo. Entonces, esta es una córnea un poco más opaca, con una catarata más dura. Entonces, le pido a mi fellow o a mi residente que me ayuden por medio de la paracentesis, metan el endoiluminador para poder hacer una rexis de buen tamaño y exponer ese núcleo. Y en este caso, como tenía ya un endotelio comprometido y sabíamos que iba a ser una catarata dura, pues lo primero que queremos hacer es romper la cápsula y complicar más este caso que ya está difícil. Entonces, en estos casos es más fácil. ¿Por qué? Porque me llevo las piezas a la cámara anterior, porque de todas maneras le vamos a hacer en ese mismo momento un DSEC. No tiene que ser en ese mismo momento, lo podemos tener planeado en una segunda fase, pero es una paciente internacional y decidimos hacer todo en el mismo momento. Pone su lente, el equipo de coma me pone el tubo bien colocado, lejos de la córnea, su parche de córnea para proteger el tubo, y hacemos el DSEC de la técnica que pues, la que más utilizo es con el endocerter. Suturamos la herida, introdujimos el tejido que viene precortado, suturamos todas las paracentesis porque no queremos que se nos salga el aire, y como tiene un tubo, dejamos el aire
al 100%. Aquí vemos que no sella. Normalmente mis DSECs tienen una, al máximo 2 suturas. Acá tenemos que tener 3 más la paracentesis. Entonces, bueno, pues es posible rehabilitar estos ojos. Lo mismo hicimos con el ojo izquierdo. Esta paciente anda ambulando sin ningún problema. Ya tiene más de año y medio de operada. Este es otro paciente con pemfigoide, una paciente que llegó en medio de la pandemia. El ojo derecho se operó de catarata en otro centro donde no se controló la inflamación y desgraciadamente tenía una queratopatía bulosa y cicatrizar más avanzada. Vemos una superficie ocular muy inflamada. Esto es por el betine o el yodo en el momento de la preparación, pero no vamos a meter un paciente que está el día antes así a quirófano. Si el pemfigoide está así, pues quiere decir que no lo tenemos bien controlado. Entonces ella estuvo con su miclofenolato. Y aquí lo importante es que en esta paciente, cuando queremos poner el bléfaro, porque el fondo de saco está muy acortado, no cabe el bléfaro. Entonces hay que hacer un buen bloqueo perivulvar, anestesia en los párpados, porque tenemos que pasar unas sedas y hacer una buena exposición. No podemos estar haciendo estas cirugías sin una buena exposición. Ella tiene alrededor de 4 milímetros de córnea clara en el centro, el resto tiene una deficiencia limbal importante. Y no podemos hacer, ¿qué podemos hacerle a un pemfigoide? No podemos hacerle mucho, ¿no? Si hacemos un trasplante limbal, tenemos que usar dosis muy altas de inmunológicas. Acá se pone más difícil porque ella no tiene compromiso endotelial, no le queremos hacer un DSEC, no queremos esto. Entonces hay que hacer la FACO más abajo y correr el riesgo de romper la cápsula en esta casa. Entonces por eso tener nuestro endoiluminador para poder estar visualizando siempre bien estas piezas y ver que no rompamos la cápsula. Igual, endoiluminador para estar viendo cómo metemos el lente, que quede bien en la bolsa, que no vaya a quedar una pata en el sulco y tengamos un síndrome de OG, etcétera. Entonces siempre verificar y como siempre les digo, suturando todas estas heridas no sellan, entonces pues hay que suturar. Esta paciente llegaba en silla de ruedas a la clínica en la pandemia, ahorita llega sola con su visión de 20-200, su visión mejora muchísimo, al igual que la paciente pasada de pemfigoide con lentes esclerales. Estos pacientes ven 20-50, 20-60, sin ningún problema, y ha seguido con su miclofenolato. Este caso es un caso clásico de enfermedad cicatrizal progresiva en un paciente que tuvo radiación de la superficie ocular por un linfoma orbitario. Y la radiación pues, no solo afecta a la superficie ocular, sino afecta también el iris acartonados, fibrosados y unas cataratas pues importantes. Y aquí, esta es una catarata que hice ya hace muchos años. Vemos que cuando ponemos el bléfaro, pues no cabe y el ojo se va hacia abajo. Entonces, pues igual que en el otro caso, pues no podemos, entonces ni modo, pues pasamos una seda de 4 ceros por el tarso y tenemos una exposición, hacemos la FACO y estiramos el iris, etcétera. La FACO fue de rutina. El otro ojo lo hice en otro centro que tenemos en el norte, más en el centro de Florida, en West Palm Beach, donde no operaba yo muy frecuentemente. En Miami tengo el lujo que los anestesiólogos nos bloquean al paciente. Acá yo empiezo a operar y la paciente empieza el iris a salirse por todas las incisiones que yo hacía. Y era al grado que sentía que el ojo estaba pues con una presión muy alta y empecé a preocupar de una hemorragia coroidea. Entonces, yo le pregunto, el paciente no hacía ningún ruido, no se quejaba de nada. Entonces, yo le pregunto al paciente si tenía dolor y me dijo que tenía mucho dolor. En ese momento, pues me di cuenta que los demás lo estaban haciendo con anestesia intracameral y tópica. Se hace un bloqueo en la mesa y logramos utilizar este tipo de cheese glide para poder pasar el anillo de Malyugan y hacer un bypass del iris e ir a la 180, ya el control del iris. Y una vez que tenemos control del iris, pues tenemos la cirugía y terminamos. Pero bueno, aquí estos pacientes, solo que sean increíblemente rápidos y habilidosos, es bien difícil hacerlos con anestesia tópica. Hay que hacer una buena anestesia en estos pacientes porque tienen mucha fotofobia y no es recomendado. Hay que hacer un bloqueo, por lo menos un bloqueo perivulvar. Ahí nos
creemos que vamos a poder hacer algo y en media cirugía nos damos cuenta que no. Esta es una paciente que yo he estado viendo ya por muchos años, que me la refirieron para una posible queratoprótesis de Boston. Tiene aniridia congénita, por lo mismo que es una enfermedad bilateral, los dos ojos están igual. Ella tiene una córnea donde todavía puede ver en los 3 milímetros centrales. El resto tiene una deficiencia limal tan crónica que tiene una cicatrización del estroma, como si fuera una lipídica leve, pero bien difusa por todo el estroma. Entonces, pues las dos opciones que hay es una, hacer una queratoprótesis, pero es una paciente relativamente joven, y dos, pues hacer un trasplante limbal, donde ella no quería la inmunosupresión. Ella trabaja para la Universidad de Miami, por lo cual es una paciente muy responsable, no falla sus citas, etcétera. Entonces llegó un momento en que la catarata que tenía ya no la permitía ambular con la poca visión que ella está acostumbrada a poca visión, porque pues también tienen problemas de fobia, nervios hipoplásticos, etcétera, ¿no? Pero entonces yo en la lámpara hendidura pensé que iba a poder hacer esta cirugía. Entonces, una vez que estamos entrando recordamos que es aniridia, no a iris, y una vez que entro, vemos que pues, no puedo, o sea, estoy tratando de hacer la rexis, no puedo, y a veces en los pacientes con Steven Johnson uno puede quitar el pano conjuntival, o de las quemaduras, y el estroma queda más claro, y eso trato de hacerlo aquí, pero el pano conjuntival está completamente pegado al estroma. Trato de hacer una rexis con el endoiluminador y me doy cuenta que no puedo. En ese momento decido hacer una cápsula rexis de corcholata, hacer múltiples múltiples docenas de cortes para hacer cortes radiales, y ni modo, cerramos. Yo opero temporal, normalmente cierro mi herida, y hay que convertir. Entonces, pues hay que estar preparados para estos casos que no hay buena visibilidad, siento de forma superior. Hacemos una conversión a una extracapsular, porque pues, no podemos hacer la FACO en eso. Entonces hacemos nuestra túnel, a tratar de hacer un túnel que selle, un M6, y pues muy fácil sacar este núcleo porque pues no hay iris. Entonces pues nomás le damos vuelta, lo subimos pues, a la cámara anterior, o más anterior diría yo, y listo. Sale el núcleo, lo sacamos, hacemos nuestra irrigación aspiración pues, a ciegas, no hay, tratar de evitar toda la corteza, no hay iris, no sabemos si la cápsula está intacta o no. No puedo poner un lente en sulco porque no hay sulco, no hay iris. No puedo hacer una fijación en esclera porque la visibilidad no es buena. Entonces decido dejar al paciente áfaco. No hay nada, o sea, siempre podemos regresar, y lo peor que podemos hacer es dejar un lente mal puesto. Entonces, esta paciente la metimos con su lente escleral. Aquí estamos con el VM, demostrando que tiene un poquito de iris aquí, su cápsula posterior está totalmente intacta, y con un lente escleral a 20 happy, y aquí nos está dando unas palabras de cómo ha mejorado su vida con este lente escleral. Pero por el 3 del tiempo voy a avanzar. El caso 6, este es un paciente con una disfunción de glándulas de meiobio bien severa causada por una ictiosis folicular con alopecia. Es una enfermedad autoinmune rara, que en el NIH, en Bethesda, le hicieron su diagnóstico genético, y con tratamiento con inhibidores de ciertas interleuquinas. En el caso de este paciente, interleuquina 17, se ha logrado algo de control de la inflamación, pero desde pequeño, cuando era yo fellow, lo ayudaba a mi mentor, el doctor Víctor Pérez, y le hacíamos expresiones manuales de esas glándulas para mantenerlas abiertas. Vemos cómo tienen un meibomio muy denso. Entonces, muy parecido a operar un paciente con Steven Johnson en una queratopatía, con una conjuntivalización leve, y vascularización superficial. El ojo derecho se había operado cuando el nene tenía 8 o 9 años. Aquí ya es un paciente que está en la universidad, y igual los mismos conceptos que hemos manejado.
hicimos nuestra Rexis con el iluminador. Siempre tratando de seguirla, podemos hacer múltiples paracentesis para poder estar buscándola y lograr tener nuestra cápsula Rexis. El resto de la cirugía es de rutina, es una catarata blanca, pero una catarata blanda que básicamente se aspira y no tiene mayor problema. Igual hay que suturar, soy un poco obsesivo compulsivo y hay que ver que no estén con fuga, etcétera. Y por último, la enfermedad de injerto contra huésped, que estoy seguro que sobre todo los residentes en unos años que ya estén practicando van a ver cada vez más pacientes con trasplantes de médula. Y estos pacientes con enfermedad de injerto contra huésped pues desarrollan una inflamación, ya sea la enfermedad de injerto contra huésped se divide en dos, en la fase aguda, los primeros 100 días después del trasplante, y la fase crónica, que son 100 días después. Eso es un número que se decidió por convención. Y por alguna razón, pues es muy difícil control completo de la inflamación de estos pacientes, porque la enfermedad de injerto contra huésped es importante que el paciente la tenga en cierto grado porque va a evitar que regrese la neoplasia a los pacientes. Entonces, pues hay que hacer una inmunosupresión, pero también no se puede erradicar completamente este rechazo de injerto contra huésped. Entonces, hay pacientes que, no sé, hay muchos pacientes de estos desarrollan cataratas suprarrenales posteriores por las cantidades tan grandes de corticoides, que entonces uno va, los opera y es muy común tener derretimientos espontáneos, no en la herida, sino en la parte paracentral, infiltrados estériles, que no entiendo por qué pasan, pero pasan. Entonces estos casos, al igual que todos los que presenté, son casos que los hago con anestesia perivulvar. Los parcho en la noche, los veo hasta el final de la consulta del siguiente día para que duren parchados más tiempo y le dé tiempo al epitelio de estar, si es necesario hacer una tarsografía, la hacemos, etcétera. Pero aquí lo más importante es tener al epitelio bien contento. Y estos son pacientes que no se pueden ver al día siguiente, a la semana y al mes. Hay que estarlos siguiendo frecuentemente porque de verdad que llegan o sea, esta fue una cirugía de rutina, que me acuerdo el paciente a las 3 semanas regresó con una conjuntiva ni siquiera inflamada, pero una lisis corneal central importante que se perforó y le tuvimos que hacer un parche de córnea, ¿no? Entonces, en conclusión, en todos estos pacientes con enfermedad de la superficie ocular, pues saber qué es lo que la está causando y controlar la inflamación, entender que el epitelio es nuestro mejor amigo y hay que cuidarlo y hay que promover a que crezca y hay que hacer utilizar cualquier técnica que tengamos para mantener ese epitelio, tarsografía, uso de suero autólogo, plasma rico en plaquetas, etcétera. En el quirófano no andar pues experimentando o andar no preparados a tener todo listo, tener nuestro equipo. Estas son cirugías que tenemos que agendarlas cuando sabemos que tenemos un quirófano con tiempo, no andar con prisas, etcétera. Entonces, porque no son cirugías de rutina y anticipar qué problemas podemos tener y un control postoperatorio muy, muy cercano. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto contestamos preguntas si es que las hay. Muchísimas gracias, Guillermo. Oye, súper interesante los casos que nos acabas de presentar. Es algo impresionante. Yo creo que en cuanto al reto quirúrgico es, o sea, no tener reflejo rojo, esa mala visualización, el que tengas ahí conteo bajo con las células endoteliales. Y por ahí estaba escuchando, bueno, la otra paciente que había sido operada en otro instituto con mala visión, o sea, ojos únicos. Eso hace que la cirugía todavía se vuelva más complicada de lo normal, más complicada y sobre todo tener un montón de estrés, porque no es algo que, pues, bueno, que uno esté enfrentándose todos los días. Por ahí hay varios comentarios, me parece. Le damos primero entrada a los comentarios, Harumi. Ok. Y tenemos... Antes. Ah, Dime.
Nos están pidiendo el video de nuestro auspiciador. Ah, ya, si podemos poner el video y ahorita seguimos con la ronda de preguntas, porque esto está impresionante. Dale. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su Perfecto. ponencia perfecta, Ok. con casos súper complejos. Como dice el doctor Morín, un desafío en cada caso, y uno más que el otro. Una de las preguntas de nuestros doctores es, según su experiencia, ¿cuál esquema preoperatorio realiza en estos pacientes antes de la cirugía de catarata en cuanto a tratamiento médico y otras medidas a realizar? Ok, pues es una excelente pregunta. Es bien difícil decir que utilizo el mismo régimen para todos, ¿no? Pero en general, por mi entrenamiento, me siento cómodo manejando los antimetabolitos. ¿Cuáles son los antimetabolitos? El metotrexate, la cetoprina y el miclofenolato. Entonces, casi todos mis pacientes de pemfigoide los controlo con miclofenolato o con metotrexate. Hay casos más difíciles de controlar que antes usábamos ciclofosfamida, pero ahora nos ha ido muy bien con el rituximab. Entonces, generalmente hacemos un tratamiento antes de hacer cualquier cirugía de 3 a 4 meses. Tenemos una publicación accesible en PubMed, en .gov, sobre cuándo hacemos cirugía de párpado en los pacientes con pemfigoide, por ejemplo. Entonces, porque no queremos operar si tienen triquiasis, si tienen un entropión cicatrizal, pues no vamos a operarlos hasta que está controlada la inflamación. Entonces, generalmente tarda 3 a 4 meses de control de la inflamación, y luego los operamos. Entonces, pues por ahí más o menos es el uso de antimetabolitos, y lo toleran los pacientes. Si no, utilizamos un biológico como el rituximab. O si es muy alto costo, por ejemplo, para nuestros países, yo soy originario de México y sé lo que son los costos. La ciclofosfamida sigue siendo accesible, y con la ayuda de un reumatólogo o reumatóloga podemos lograrlo. Oye, y en el caso, por ejemplo, ahorita que estabas hablando del micofenolato, ¿qué tan seguido o qué tanto nos recomiendas estar haciendo ese seguimiento a los pacientes para ver enzimas hepáticas, sus exámenes general de orina, todo eso para... ¿Tú haces esos controles o te ayuda, por ejemplo, ahí la parte del reumatólogo? Cuéntanos un poco. Siempre trato de que si se puede tener un reumatólogo, pues excelente, ¿no? Pero en que hay veces que no, lo que hago es colaboro con el doctor primario, con el internista. Yo les digo que yo me encargo de recetarlo, que ellos me ayuden. Todos estos pacientes, si antes hacemos una evaluación oncológica también, o sea, ha habido estudios bien importantes que han demostrado que estos medicamentos, los antimetabolitos, no están ligados a causa de cáncer. Es una pregunta frecuente de los pacientes, pero tampoco los quiere restar si el paciente tiene un cáncer que está empezando. Entonces, por eso estos pacientes tienen que tener su colonoscopía, su antígeno prostático, su papá Nicolau. O sea, todos los exámenes de rutina que están indicados para la edad del paciente se hacen antes de empezar la inmunosupresión. Vacunas, yo soy fiel y prescribo, receto la vacuna del herpes zóster. 1 de cada 3 adultos
después de los 50 años vamos a tener, esperemos que no, toco madera, un herpes zóster. Entonces, o sea, yo en cuanto cumpla 50 años me voy a poner la vacuna, porque veo mucho problema de herpes zóster. Entonces, todo eso pues, se planea, y una vez que tienes tus laboratorios, yo los empiezo, les pido laboratorios de rutina, luego al mes de haber empezado los medicamentos, si están bien, ya después de ahí cada 3, 4 meses hacemos la función hepática, la función renal, hematológica, y listo. No es tan difícil, la verdad es que gran mayoría los tolera bien. El metotrexate es bueno, bonito y barato, se usa una vez a la semana, funciona, los pacientes tienen pocos efectos secundarios, entonces pues no es tan difícil. Doctor, tenemos también una pregunta del doctor Walter Benítez Falconi. En este caso, ¿no haces vitrectomía para colocar el tubo posterior? Creo que ese fue el segundo caso que presentaste. Sí, el de la paciente con que tenía la glaucoma y Fuchs. Mira, tengo el lujo de cooperar mis glaucomas con algunos cirujanos muy buenos, entre ellos la doctora Elena Vitrián. Ella me pone en el sulco, queda bien lejos de la córnea, no tenemos que hacer una vitrectomía. También, o sea, yo sí soy muy, muy fan de poner el tubo lo más lejos posible de la córnea, porque causan muchos problemas en córnea, pero o sea, la vitrectomía con un tubo en sulco no es una cirugía benigna, también tiene sus problemas. Entonces, un tubo bien puesto en el sulco queda muy bien. La córnea, los Lisex aguantan muchísimo más tiempo si el tubo está en esa localización. Entonces, en este caso no había una indicación de vitrectomía, pero por ejemplo, en nuestras queratoprótesis, la gran mayoría de nuestros tubos están en pars plana. Sí los ponemos previo a una vitrectomía profesional por un retinólogo. Yo no hago esos tipos de vitrectomía. Nos ayuda el servicio de retina. Oye, Guillermo, una pregunta. Y, por ejemplo, en el caso de los lubricantes que tú utilizas con estos pacientes, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál has visto que te va mejor? Llamémosle suero autólogo o, por ejemplo, No, pues, el uso con insulina. ¿Qué es lo que mejor te ha visto en el posoperatorio? creo que el mejor que me ha ido es en los derivados de plaquetas, porque esos no tienen leucocitos como el suero autólogo. Fíjate que he tenido tres casos de pemfigoide que les doy suero autólogo, y cuando se los pongo llegan con la piel alrededor del párpado toda irritada, como si estuviera causando un problema autoinmune de la piel el suero autólogo. No tengo nada de evidencia, pero es algo que hemos observado. El suero autólogo tiene una concentración poca, pero tiene algo de leucocitos. En cambio, cuando se prepara el suero rico en plaquetas, ese no. Soy fan de los lubricantes sin preservantes. Tengo baja tolerancia a hacer una tarsorrafia. Cauterizo. En los pacientes con síndrome de Sjögren, se ganan una cauterización de los puntos lagrimales. No ando batallando con tapones, se les caen, se irritan, etcétera. Entonces, los cauterizamos, les va muy bien. Los de síndrome de Steven-Johnson también. Generalmente los de Steven-Johnson, las rosáceas ya vienen con los puntos lagrimales ya cicatrizados. Entonces, pues los derivados hemáticos serían mis favoritos, y en orden el PRP. Los derivados sí los fabricamos en el mismo centro, sí, tenemos, nos lo fabrica nuestro banco de ojos, pero no es muy difícil, y aquí sin tener interés financiero, en España tiene una compañía que se llama Endoret, que te venden unos kits para preparar. Estos lo hacen facilísimo. Los de Endoret han visitado México, nos van con nosotros, y no es caro. Pueden verlo en YouTube, y funciona súper bien, la verdad. Ok. Oye, ¿y has probado estos lubricantes poniéndolo, por ejemplo, a estos pacientes con lentes de contacto escleral? ¿Cómo van?
Los lentes de contacto esclerales son, o sea, bien puestos, son una gran bendición para estos pacientes, sobre todo los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped, les va muy bien, hay mucha evidencia, hay muchas buenas publicaciones, pero igual a los Steven Johnson, por ejemplo, mi manejo de base de un paciente con Steven Johnson crónico es injerto de mucosa al margen del párpado para quitar esa queratinización que pasa y lentes esclerales. Con eso, los pacientes del 80% van bien, no hay ni que inmunosuprimirlos. No, yo a mis fellows y a mis residentes les digo que está prohibido hacer un trasplante de córnea o una queratoprótesis en un paciente con Steven Johnson. Tratamiento con mucosa y con lente escleral y tiempo aclaran esas córneas, entonces regresan a visiones ambulatorias. La queratoplastía no funciona en los pacientes con Steven Johnson, les va muy mal. Entonces, tratar de no utilizarla, ¿no? Dice, ¿el lente Perfecto. escleral es por manejo óptico o además como tratamiento con medicinas en la capa acuosa? El lente escleral como manejo, no, es como manejo óptico, claro, las visiones mejoran, pero también es como una protección, o sea, es crear un ambiente propicio porque hay pacientes que tienen streamers de 2, 3, o sea, o de 1, ¿no? Que de plano no tienen nada de lubricación y hay que poner estos lentes esclerales, porque si no, las córneas empiezan a problemar. Oye, a ver, ahorita que dijiste Schirmer, tenemos ahí diferentes, ¿cómo se llama? Exámenes auxiliares, ¿no? O con tinciones, rosa de Bengala, verde lisamina. Yo sé que cada uno está enfocado para algo en específico, ¿ya? Pero aún así te pueden seguir orientando un poco de acuerdo al diagnóstico. Tu día a día en estos pacientes, ¿les haces todos los exámenes con todas las tinciones? ¿Tienes alguna tinción especial que dices, no, esta no me puede faltar, pero para nada en el consultorio? No, mira, mi respuesta, yo soy una persona muy práctica y no me gusta andar batallando, o no sé si esa palabra existe en Perú, pero no me gusta simplificarme la vida. Y no sé si han visto las charlas de Ojo Seco de la doctora Galor, a mí me encantan, donde enseña una fuente de luz azul y una fluoresceína. Ahora, tenemos estudios, ensayos clínicos donde utilizamos lisamina o rosa de Bengala. El rosa de Bengala ha sido difícil de conseguirlo últimamente, pero la lisamina nos gusta mucho para evaluar, o sea, de forma profesional la superficie, pero con una lámpara, un examen de lámpara hendidura y una tirilla de fluoresceína puede uno darse una idea muy, muy buena de qué tan comprometida está la superficie ocular. Aquí está la pregunta de si mi experiencia, el síndrome de uveitis, glaucoma y fema por lentes en surco, o usted no prefiere poner lentes en surco. Ok. Pues es que es bien difícil contestar esa pregunta. O sea, no cabe duda que un lente de una pieza en surco no va bien. O sea, eso ya lo sabemos todo. Un lente bien puesto en sulco de 3 piezas en general va bien. Ha habido publicaciones de que el lente, algunos lentes que terminan de forma cuadrada, por ejemplo el MA60 de Alcon, en algunos casos, aunque esté bien puesto, puede rozar con el iris y causar problema. Si van a poner un lente de surco de 3 piezas, tratar de capturarlo con la cámara anterior. Ahora, si es en un paciente con uveitis y se rompió la cápsula, solo que tengan esa cápsula anterior muy buena para poder capturar el lente y estar seguros que ese lente no se va a mover, ponerlo. Pero si van a dejar un lente en surco en un paciente con uveitis, mejor no ponerlo. Mejor dejar al paciente a faco en mi recomendación. Y lentes fijados de esclera, pues sí los hemos puesto en pacientes con uveitis, pero tienen que estar súper bien controladas antes de estarnos metiendo a hacer estas cirugías. Ya uno tiene que conocer bien a este paciente y lo tiene que hacer la gente que sabe hacer bien estos lentes esclerales, porque estos ojos de uveitis y de superficie ocular no te dan mucho margen de error, ¿no? Claro. Oye, ahorita que estás hablando sobre lentes intraoculares, uno de los casos que mostraste, ese paciente que estaba prácticamente en aniridia, lo dejaste en afaquia, ¿tienes un poco o algo, cuéntame, algo de experiencia con implantes de iris artificial que ya vienen con medida?
Por ejemplo, hay una marca, los Reaper, que son no, rusos. yo creo que ustedes tienen más experiencia que nosotros en eso. Recomiendo. Ok. Ustedes tienen más experiencia. Yo no, acá no tenemos acceso a, por ejemplo, los artesan fijados a iris, etcétera. No tenemos autorización de la FDA para usar esos. Acá básicamente la técnica de Yamani es la que más se utiliza, y hay ahora unas prótesis de iris que funcionan bien. Se pueden hacer uno le manda fotos del iris de la compañía y ellos te lo hacen, el material es bien tolerado, pero estos no son por cuestiones cosméticas, esto es por cuestión funcional, ¿no? Claro. Sí. Claro, por esa fotofobia que luego puede tener el paciente. Oye, y opciones como ese, porque ese paciente le terminaste de colocar un lente de contacto escleral, la verdad, tengo entendido que ya están empezando a sacar, o decir, creo que ya hay lentes de contacto cosméticos para esos pacientes que están en aniridia, que le ponen lentes de contacto esclerales y ya Sí, para hay lentes de contacto esclerales con iris, o sea, con un iris y todo, funcionan bien. Tengo algunos pacientes con ese tipo de lentes de contacto. Perfecto. Oye, yo sé que tú estás muy, muy reclutado de tiempo. Más que nada, agradecerte por estar con nosotros compartiendo todos tus casos, ciencia. Pues nada, agradecerte y bueno, y paso la palabra aquí a Harun. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, doctor Vicente Morín, por por iluminarnos con tantos casos tan complejos. En nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología Filial Norte, les agradecemos y abrimos la invitación para otras ponencias y poder nosotros disfrutar de su experiencia clínica quirúrgica. Bueno, gracias y espero haya sido de su agrado y de utilidad. Y todos estos videos los tengo en mis redes sociales y si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto, por ahí es el medio o escribo aquí mi correo. Y bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctores. Muchísimas gracias, Guillermo, por Bye. estar con nosotros. Nos vemos. Hasta luego, Harun. Bye. Muchas gracias. Que Bye. pasen buena noche. Tenemos el sorteo. Nos quedamos nosotros para el sorteo de los libros. Ahí ya Guillermo tenía que irse, pero nos quedamos nosotros para el sorteo. Yuri, ¿será que nos puedes apoyar con el tema del sorteo? Ahora compartimos pantalla. Perfecto, gracias. Bueno, quiero aprovechar que están algunos conectados para que puedan enviar a Yuri o al doctor Pomatanto o a mi persona los que deseen, ¿no?, presentar algún caso clínico o alguna ponencia en especial en nuestro congreso de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Mucha suerte a todos. Serán 2 ganadores. Muchas felicidades, Raquel Castro y Jeffrey Sánchez. Me comunicaré con ustedes para coordinar la entrega del libro. Perfecto, felicidades. Bueno, pues agradecerles a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Harumi, por estar aquí con nosotros en la parte de la moderación y invitarlos para la siguiente edición. Bueno, ahí síganos en las redes sociales ahí de la Sociedad Peruana Filial Norte y van a seguir poniendo la información de las próximas charlas. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y gracias, doctor Morín, por apoyarnos en la moderación. También comentar que a su cargo también está el tema del simulador de catarata para que puedan participar también los que gusten, ¿no? Ah, claro, sí, bueno, ya la sociedad ya hizo el lanzamiento oficial prácticamente. Ya pronto se va a abrir la convocatoria para que se inscriban. En serio, está buenísimo. Yo he tenido la oportunidad de estar un poco más de un mes trabajando con el simulador. Estoy feliz, ¿eh? Es que me siento como si estuviera jugando videojuegos. Yo soy gamer así de corazón. Y realmente, o sea, yo ya siendo cirujano de catarata, el sentarme ahí ha hecho todavía mejorar mi técnica.
O sea, tiene muy buena, sirve bastante, definitivamente. Perfecto, entonces está abierto también nuestra sociedad para todos los que gusten. Muchísimas gracias, doctor Morín, muchísimas gracias a todos nuestros médicos que estuvieron conectados hoy día. Buenas noches. Hasta luego, que pasen buena noche. Gracias, chao. Buenas noches, doctor.